Gloria a Dios. Amén. Y donde está, amados, vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Amén. Desde el verso 14 al versículo 22. El domingo pasado pues no continuamos porque pues, era un culto especial y dimos otro mensaje de parte del Señor. Pero ahora vamos a retomar, amados, lo que venimos estudiando ahí en Apocalipsis, la última carta que le es enviada a las iglesias, de las 7 iglesias, verso 14 al 22. Leemos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias, Dios eterno, por tu palabra que hemos leído en esta preciosa hora. Rogamos, mi Dios, que su Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nos ayude a entender su palabra en el nombre poderoso de Jesús, y asimismo poder vivirla. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el pueblo se sienta, por favor. Muy bien, amados, hemos venido hablando acerca de esta iglesia y dimos un pequeño resumen y analizamos un poco acerca de quién envía la carta, y también analizamos a quién se le fue enviada. Entonces la recibe, amados, el líder, pastor, dijimos, de la iglesia, y él estaba en la responsabilidad, amados, de acatar lo que estaba escrito. Y también analizamos un poco acerca de la ciudad de la Odisea, y vimos, amados, que
fue el que fundó esta ciudad? Dijimos que esta ciudad fue, amados, fundada por Antíoco XI, era un monarca sirio, en 261 al 246 antes de Cristo. Y fue nombrada esta ciudad así, la Odisea, en honor de su esposa, la Odice. Y no solo eso, sino también analizamos que ahí adoraban a dos dioses. Adoraban a Esculapio, que era el dios de la medicina y que tenía, según ellos, la propiedad de convertirse en serpiente, y a quien llamaban la Salvadora. Hablamos que es el lobo que ponen ahora en una asta los lugares de medicina o doctores en sus clínicas. Tienen una culebra en el asta enrollada. Y también adoraban a la diosa pagana Roma. Y analizamos también de que el vocablo la Odisea se deriva de Laos, que quiere decir pueblo. Su nombre significa derecho del pueblo, gobierno del pueblo, democracia. Y también significa juicio, costumbre y tradición. Esos puntos analizamos un poco ese día. Y nos quedamos ahí, amados, viendo un poquito más acerca de la iglesia, ya no de la ciudad. Ahora sí vamos a emprender este camino, amados, donde nos quedamos ese domingo, y espero, amados, que podamos comprender un poco, porque esto es muy importante. Hemos hablado de que todo el proceso de estas 7 iglesias es el mismo proceso que la iglesia ha traído, amados, por años. Y esta iglesia, vemos de que es una iglesia que no pertenece a Jesucristo, sino a ellos mismos. Sí, escuchó el significado de la Odisea. Entonces, analizamos de que no pertenecía a Cristo, sino a ellos mismos. La autoridad de Cristo había sido suplantada o sustituida por la decisión de una membresía no regenerada. Esto es, la voz del pueblo es la voz de Dios. Ese era su lema. Eso decían ellos. La voz del pueblo es la voz de Dios. Equivocación tan grande. Porque nadie puede hablar, amados, diciendo de que Dios habla de la manera que nosotros hablamos. Él, claro, dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, mucho menos nuestros caminos son los caminos de Dios. Había una equivocación en los hermanos, digámoslo así, o en esta iglesia, empezando con el líder. Dejaron de depender de Dios. Hablamos un poco acerca de la riqueza de la ciudad, de lo que ellos producían. Fue una ciudad en un gran auge, o sea, en un momento donde estaban generando mucho dinero. Ellos mismos decían que no necesitaban ni de Dios ni de nadie. Y eso es un peligro para el ser humano, decir que no necesita de Dios. Amén, amados. Y se puede catalogar, hermanos, como una iglesia profesante, o la iglesia profesante antes del rapto, porque es la última carta y es el proceso que pasará la iglesia o la novia. Bueno, digamos la iglesia, porque la novia de Cristo son realmente
los escogidos, no los llamados. La novia de Cristo van a ser los escogidos, no los llamados. Porque muchos son llamados, pero pocos van a ser escogidos. Porque no van a dar la talla, no van a dar la medida para ser agradable ante los ojos de Dios. Así es que el estar en una iglesia dentro de 4 paredes, eso no nos garantiza de que somos salvos. Cada uno debe de concientizarse. ¿Qué nivel de temperatura tiene espiritual? Si estamos fríos, tibios o calientes. Amén, amados. Entonces, esta iglesia es la iglesia profesante que, amados, se va, ahí sí que podemos decir, dar a conocer antes del rapto, antes de que Cristo venga en el arrebatamiento, porque Cristo viene, le dije, por su novia. Aleluya. Y es la iglesia ecuménica. Usted sabe que eso ya está. El ecumenismo ya está en acción. No hay necesidad de que lo dijésemos. Cuando vemos reportajes, vemos, amados, las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, como las verdaderas iglesias que un día profesaron al verdadero Cristo, ahora se han cambiado al ecumenismo. Dejaron al verdadero Dios. Muchos por riquezas, buenas posesiones materiales. Y esta es la figura de lo que habla aquí. En esta carta es la figura que está demostrando cómo va a estar la iglesia antes del rapto. ¿Se recuerda cuando apareció la mentada G12? ¿Cómo no las iglesias iban a crecer? Lo doctrinaban, les enseñaban, y de ahí consigan 12 más, 12 por 12, y así iban, 12 por 12. Usted conseguía 12, usted 12. Y no importara que quienes fueran, si había convertimiento o solo llegaban por emoción, no les importaba. Y aún bajita la mano, continúan, amados, estableciendo esa falsa doctrina, cambiándole el nombre hasta las iglesias grandes, iglesias grandísimas, que un día tenían ahí su rótulo fuera del templo. Ahora lo han cambiado y le han puesto somos G12. Ya están al descubierto. Ahora no le llaman encuentros, sino que le llaman retiros. Pero es la misma, dijo alguien, disculpe cómo lo voy a decir, pero es la misma mona con diferente cola. Los llevan con engaños para hacer ricos a los líderes. Y esa es la actitud de la iglesia en los últimos tiempos. Porque esta es la última de las 7 cartas. Y este es, amado, como la iglesia está ya. Porque Cristo pronto viene. Ya la iglesia está, amados, metida, bien metida en el ecumenismo mundial. Por eso hay que tener cuidado. Alguien me dijo, pastor, yo le voy a bajar todos los mensajes de la computadora para que usted los predique en la iglesia. Le dije, hermano, no, gracias. Prefiero estar a la antigüita, guiado por el Espíritu Santo, y no lo que otro me diga que tengo que hablar. Amén, amados. Porque ese es un peligro. El estar por años sentado en una silla y que a las últimas horas esa gente se vaya a quedar para la gran tribulación. Es un peligro.
está donde hay multitudes, iglesia de miles. ¿Cuántos verdaderamente van a ser salvos? No estoy diciendo que solo las iglesias pequeñas se van a salvar. No, pueden ser en iglesias grandes o pequeñas. Todo va a depender nuestra postura, nuestra dedicación, nuestra fe, nuestro credo, si estamos sin manchas, sin arrugas, como Él quiere que estemos. Entonces esta iglesia de la Odisea es la figura de la iglesia en los últimos tiempos, la iglesia de Cristo. Me recuerdo uno de los maestros de instituto bíblico, cuando estaba en su auge la G12, lo llevaron a los encuentros y en la clase nos dice que cuando empezaron a ministrarlo, lo hicieron negar los años que tenía de cristiano. Y en ese momento dice que él sintió un cambio, sintió verdaderamente que había tenido un encuentro con Jesús. Imagínense cómo los terapean, que hasta se quitó el saco, lo tiró al suelo y declaró de que hoy se había sentido de veras a Jesús, y teniendo años en el Evangelio, aún siendo maestro del instituto bíblico. Imagínense cómo vinieron a dañar a gente que estaba en pie. Uno de los pastores me dijo en una ocasión también que lo sentaron, los líderes lo sentaron en sus piernas y le empezaron a regresar toda su vida de su niñez. Lo que había vivido, lo que había pasado en su niñez. Y él dice, sentí esa liberación, sentí que verdaderamente Cristo entró en mi corazón. Imagínense, siendo pastor. Y él estableció esa falsa doctrina en su iglesia. Hizo dinero. Y me dijo, quiero que también tú tengas dinero para tu vejez. Te voy a enseñar cómo se trabaja en esto. Yo con las ganancias que tengo de los encuentros, tengo para vivir mi vejez. Así me lo dijo. Le dije, gracias, pero estoy bien como estoy. Y esa es la figura, la postura de la iglesia en los últimos tiempos. Y ya se está viendo eso. Se está viendo. Entonces, esto es para que estemos alertas. Que la venida del Señor por su novia está muy cerca, hermanos. Las guerras se están apresurando. Las naciones se están preparando. Pero eso está establecido en su palabra, en la palabra de Dios. Habrán guerras, terremotos, rumores de guerra, hambre, peste. Pero todavía no es el fin. Regresamos entonces, y esta iglesia profesante antes del rapto es la iglesia ecuménica, cuyos miembros se rigen por programas humanos. Es lo que le dije. ¿Para qué vamos a estar predicando algo que ya está reciclado? Amén, amados. Esto es como abrir una lata y comerse una lata de frijol que ya viene preparada. No es como que usted se meta, estudie, ore, ayune, se desvele pidiéndole la guianza a Dios. Pero hay unos que les gusta alimentarse de lo reciclado, que solo van a la computadora y bajan ahí lo que otros dicen. Amén, amados. Aunque yo no les traiga mensajes computarizados, hoy pastores, líderes, su tableta, computadora y sus púlpitos dejaron ahora de usar esto. Dejaron de usar la palabra de Dios en hoja. Ahora todo lo tienen computarizado. Amén, amados. A mí no solo me gusta esta palabra bendita de Dios, sino que, amados, hasta me gusta el olor de las páginas. Huele rico.
palabra de Dios. Aleluya. Entonces, los miembros de esta iglesia, en la Odisea, se regían por programas humanos y tradiciones paganas y no por la palabra de Dios, la Biblia. Porque ese era su lema: la voz del pueblo, la voz de Dios. Imagínense. Aleluya. Pero esta iglesia se mezcla con todas las religiones de liberación, basándose en la solución de problemas sociales bajo el postulado de Vox Populis o Vox Dei, cuyo significado es: la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso quiere decir Vox Populi o Vox Dei. El significado es: la voz del pueblo es la voz de Dios. Amén, amados. Aleluya. Regresemos al verso 14. Porque al principio vimos, les dije, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Eso ya lo vimos, esa parte de ese versículo. Les dije al principio, hablamos quién envía la carta, a quién se la envían, y hablamos un poquito de la ciudad. Pero veamos la otra frase del versículo 14, donde dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Imagínense, ¿dónde queda ese impulso del ego, del yo de esta congregación, si aparece el verdadero que dice el principio de la creación? Dice esto, o sea, deja anulado todo lo que ellos decían. Amén, amados. O sea, Cristo se presenta a sí mismo, a la iglesia de la que estamos hablando, la iglesia de la Odisea. Y las características de Cristo en el texto se pueden resumir así, de esta manera. Primero, ahí en ese versículo, lo vemos cuando dice el amén. He aquí el amén. Eso quiere decir que está firme en su propósito. He aquí el amén, firme en su propósito. Vaya analizando eso. Cristo está firme en su propósito. Cuando dice he aquí el amén, o si dijéramos amén, pero aquí el amén se usa como un nombre propio, o sea, de esa manera se presenta el amén. Así empieza la carta. Y le da a entender que lo que ellos creían y pensaban estaba muy lejos de lo que realmente es Él. Entonces Él se presenta de esta manera: he aquí el amén. Y dijimos un nombre propio. Entonces Cristo es el amén a sus propias promesas. Él mismo se está identificando, se da a conocer de esta manera, y él mismo declara sus propias promesas. De ahí que sus promesas sean fijas, porque le dijimos firme en su propósito. Entonces sus promesas son fijas, son firmes, inconmovibles y un regido cumplimiento. Por eso es aquí el amén, por lo que ellos estaban declarando, cómo ellos se consideraban. Segunda Corintios capítulo 1. Segunda Corintios capítulo 1, verso 19 al 21.
confirmando cómo Cristo se presenta a esta iglesia. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Ahí está, es Cristo. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y él, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Si pasamos a Proverbios capítulo 8, verso 30. Proverbios capítulo 8, verso 30. Con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Con él estaba yo, dice, ordenando todo, y era su delicia de día en día. Aleluya. Entonces es Cristo. De esa manera se presenta la iglesia. El amén, el testigo fiel. Pasamos ahí entonces a la otra frase del versículo 14. Regrese a Apocalipsis, por favor. La otra frase. Dijimos ahí arriba el amén, o sea, Cristo firme en su promesa. Así se presenta la iglesia. En segundo lugar, fiel en su proclamación. Se presenta fiel en su proclamación. Porque ahí lo dice, la otra frase del versículo, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Usted sabe que hay muchos testigos falsos. Testigos oculares. O testigos por transmisión. Pero Cristo no es de esos. Él está diciendo el testigo fiel y verdadero. Nos da a entender de que es fiel en su proclamación. Lo que él dice es verdad. Lo que él dice es algo sincero, con fidelidad. Amén. De esa manera se va presentando a la iglesia. Porque cuando usted ya ve más adelante los versículos, ahí ya viene dando las pautas. ¿Por qué es rechazada esta iglesia? Aleluya. Entonces dice el testigo fiel y verdadero. Como testigo, Cristo es fiel en cuanto a su constancia. Es decir, no falla en la ejecución de su testimonio. Y verdadero o genuino en cuanto a su contenido. Él hace exactamente lo que ha prometido hacer. Fiel y verdadero. Hace lo que él ha prometido hacer, lo cumple. Amén. Si él dice los voy a vomitar, los va a vomitar. Aleluya. Pero no solo es firme en su propósito y tampoco solo fiel en su proclamación, sino en tercer lugar es preeminente en su posición. Preeminente en su posición. Nadie lo puede hacer cambiar. Amén. Su postura es así y se va a cumplir lo que él diga. Preeminente en su posición. La otra frase del versículo 14. El principio de la creación dice esto. Ahí está. Esa es su posición. Yo soy el principio, dice Jesús, de la creación. Aleluya. ¿Dónde quedaban entonces estos líderes o la congregación cuando se le leyó esta carta? Imagínense qué comentario
adversarios no harían. Porque usted sabe que cuando alguien se le mete en la cabeza, se le mete la locura en decir que así como él piensa son las cosas, y viene otro y lo quiere sacar de lo erróneo, vea qué problema se puede causar. Y ahora Cristo viene a presentarse a esta iglesia de esa manera, pero su creencia era otra de ellos. Imagínense qué problema causó esta carta, no solo en el líder, sino también en la congregación. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, el principio de la creación de Dios, o sea, Cristo no es la primera de las criaturas, porque él dice el principio de la creación de Dios. Hay alguien más antes de él. O sea, Cristo no es la primera criatura, como creen los arianos, o creían los arianos, y como creen y enseñan los testigos de Jehová. Y los mormones hoy en día eso enseñan, que Cristo es, amados, la primera criatura. No, eso enseñan los mormones también hoy en día, sino que es la fuente del origen de la creación a través de quien Dios obra. Ahí aparece Dios. Entonces Cristo no es la primera criatura. Amén, hermanos. Porque Dios, como decía hermano Jorge en el discipulado, Dios, ¿dónde estaba antes de la creación? ¿En dónde estaba Dios? Si todo estaba desordenado. La respuesta es, habitaba en la eternidad. Esa es la respuesta. Dios habitaba en la eternidad como hoy en día. Habita en la eternidad por la eternidad. Amén. Porque vemos al principio que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Dónde estaba Dios? Habitando en la eternidad. Entonces Cristo no es la primera criatura. Dios ya estaba. Pero eso es lo que creen y enseñan los testigos de Jehová, los mormones. Entonces Dios es el primero. Amén, hermanos. Y sale todo esto por lo que dice allí el versículo, el principio de la creación de Dios. Pone, yo soy el principio, dice Jesús, le dice a la iglesia en la carta, pero soy el principio de la creación de Dios. O sea, Dios es el primero. Cuando vemos en Colosenses, capítulo 1, verso 15 y 16. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Dice, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Dios ya estaba, ya existía. Y continúa, lo encontró. Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. El primogénito de toda la creación. No está diciendo el unigénito, primogénito. O sea que había, después de él más. Unigénito cuando es único, solo uno. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aleluya. Él es el creador, las cosas visibles e invisibles. Y ya dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de Él y para Él. Le da gloria al Señor. Fueron criadas por Él y para Él.
Yo fui criado por Él. Usted fue criado por Él. Por eso es que todos los elementos le obedecen. El mar, el viento, la tormenta, la tempestad le obedecen. Él da orden y todo obedece. Solo el ser humano se revela, desobediente. Dios le dice que le ama y ellos lo siguen rechazando. No le obedecen. Entonces, Jesús es el heredero de todas las cosas creadas, habidas y por haber. Él es el heredero del Padre. Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo es, amados, el origen de la creación a través de quien Dios obra. Dios obra por medio de Cristo. La iglesia obra por medio de, ahora, de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Obedecerle. Amén, amados. Todo lo que el mundo presenta es bueno, agradable a nuestros ojos. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo. Pero llegará un día en que, amados, todo se acabará, todo terminará. Todo principio siempre tiene un fin. Así es que mantengámonos firmes, creciendo en fe en Cristo Jesús. Amén, amados. Aleluya. Cuando vemos Hebreos capítulo 1 verso 2, ahí dice también: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el heredero de todo, heredero del Padre. Aleluya. Cristo es entonces la causa de todo. Cristo es la cabeza. Cristo es el centro del universo. Amén. Porque esta descripción personal de Cristo constituye una censura del egocentrismo de los creyentes de la Odisea. Él les dice: el principio de la creación de Dios dice esto. O sea, Cristo dice: yo soy el principio de la creación y les digo esto. O sea, pasaremos más adelante a los demás versículos, lo que Él quiere decirles. Yo, Cristo. Amén. El principio de la creación de Dios dice esto. O sea, no se lo manda a decir ningún hombre, sino que Él se presenta Él mismo. Amén, amados. Aleluya. En otras palabras, le está diciendo: no son ustedes los que mandan, soy yo, el principio de la creación de Dios. Lo que ustedes piensan y hacen está muy fuera, muy lejos de lo que yo soy. Es lo que le está diciendo. Amén, amados. Y eso va para todos nosotros y aquellos que se han apartado de Dios. Dios sigue diciendo: no son ustedes los que mandan. Por más que el hombre quiera hacerse dueño de todo el mundo, pero al final perderá su alma. Perderá su alma. De nada le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perder su alma. Son bonitos los dólares. Le ayudan a tener un poquito de tranquilidad. Es bonita la, amados, comodidad.
aunque Dios tiene bien a la humanidad o a sus hijos, digamos de esta manera, ni así quieren obedecer. El ego, el orgullo, la vanagloria del hombre, el yo. Muchos están hoy en día como estaba esta iglesia. Muchos están hoy en día como estaban estos hombres y mujeres de esta iglesia, que creen que lo que ellos dicen así es, guiados por programas de hombres. Se lo dije al principio. ¿Para qué comer reciclado? Hay que alimentarnos de lo verdadero, lo real. Amén, amados. Que esto nos sustenta. Me recuerdo cuando empecé en el Evangelio, no tenía ni para comprar una Biblia. Lo que ganábamos en la pesca era todo para mi mamá, para mantener a mis hermanos. 25 centavos nos daba mi mamá, a mí y a mi hermano, porque fuimos los únicos que quedamos, los demás estaban casados, acompañados. Nos daba 25 centavos cuando llegábamos el fin de semana, íbamos desde lunes a pescar, regresábamos hasta sábado. Le dábamos todo el dinero a ella, 25 centavos nos daba. Nosotros contentos, podíamos comer una agua, una gaseosa, una galletita, contentos. Y no tenía ni para comprar una santa Biblia. Me recuerdo que cuando era mi hermano con el que pesqué, su suegra era cristiana, se acompañó con una hija de ella. Y cuando yo acepté a Cristo, ella fue la fuente que Dios usó para comprarme una Biblia. Cuando esa Biblia llegó a mis manos, la amé tanto, porque por medio de ella Dios me enseñó a leer. Me recuerdo una ocasión, ya siendo cristiano, tenía meses, y yo le decía a uno de mis amigos que por medio de él fue que fui a la iglesia, me invitaba. Pero ese día yo estaba sentado hasta el frente cuando hicieron el llamado, sentía que tenía piedras amarradas en mis pies y que estaba bien amarrado en la banca. No podía levantarme. Y él me dice, ¿tú quieres pasar a aceptar a Cristo? Sí, pero no puedo, le dije. No puedo levantarme. Pasó esa semana, no acepté a Cristo. Durante toda la semana en la pesca, pescando, andaba con un gran miedo porque sentía que me iba a morir y me iba a ir sin Cristo. El próximo fin de semana me vuelven a invitar, allá voy a la iglesia, me invitaron, mi amigo, y otra vez hicieron el llamado, y estaba igual. Sentía los pies pesados, que estaba amarrado en la banca, y llega mi amigo y me dice, ¿tú quieres para así? Ayúdame, le dije, quiero aceptar a Cristo. Me agarró de la mano, me levantó, y me pasó al frente. El diablo no quiere. Cuando hay un propósito en el ser humano, el diablo no quiere soltar esa alma. Tal vez a alguno de ustedes le pasó cuando aceptaron a Cristo, que ustedes no querían levantarse de esa banca. Aquí tenemos sillas con algodón, allá son bancas y no piedras para sentarse uno en los ranchitos que son casa de Dios. Y empecé como pude, y en esos días, en ese proceso, iba a los cultos y le decía a mi amigo, vos, ¿cuáles son los capítulos? ¿Cuáles son los versículos? ¿Cuáles son los libros? Le decía. Cuando el pastor decía, habla en tal libro, ¿cuáles son los libros? Le decía yo. Tal capítulo, yo le decía, ¿cuál es el capítulo? Tal versículo, ¿cuáles son los versículos? Le decía yo. Él me ayudó, me decía, esto, mira, con paciencia, esto.
Pero hoy se le acerca a alguien, o tal vez ni se le acerca, amados. No tienen paciencia para explicarle cuál es el capítulo, libro o versículo. Y gracias a Dios, Dios me ayudó a leer. Se los he contado. El primer año que estaba estudiando fue cuando mi papá murió. Dejamos de estudiar con mi hermano para dedicarnos a pescar y mantener a nuestros hermanos. Quedaron como 5 hermanitos pequeños. Pero vamos de que esta bendita palabra, hay que comérnoslas. Hay que comer de esta palabra, hermano. Cuando llegó esa Biblia a mi mano, yo la huelía contento. Huelía rico, hermano. Yo sentía que me daba vida, me fortalecía. Y me propuse a memorizar cada día un versículo. Que cuando habían competencia, concursos en la escuela dominical, en los jóvenes, amados, tenía muchos versículos de memoria. Porque hay un superintendente que pasa estadística los domingos. ¿Cuántos capítulos leímos a la semana? ¿Cuántos evangelizados a la semana? Es lo que hace el superintendente de escuela dominical. Ya uno levanta la mano, evangelicé 2 en la semana. ¿Cuántos versículos leyó? Leí un capítulo completo. ¿Cuántos versículos se memorizó? Me memoricé 5 en la semana. Pasan lista en la escuela dominical. Si yo pregunto cuántos versículos nos memorizamos en la semana, cuántos evangelizamos en la semana, quedamos en 0. Porque nuestras prioridades son otras. Nuestros bienes materiales, quizás nuestra familia, nuestra buena posición, son otras. Porque no hay un interés de la bendita palabra de Dios. Muchos no tienen interés de leer esto. Otros les da miedo leer Apocalipsis. Es una revelación. Tenemos que saber qué es lo que está pasando y va a pasar. Amén, amados. Y eso está pasando, lo que está sucediendo en la iglesia de la Odisea. Esta iglesia estaba tan involucrada en las cosas del mundo como lo está hoy. La iglesia de Cristo, son pocos los verdaderos. Pocos. Porque la avaricia, el amor al dinero los ha enceguecido. Pero Cristo habla claro. Amas a uno y aborrece al otro. Porque no puedes tener a los dos juntos. Es de tomar una decisión. Pero qué lindo cuando hay hombres de Dios, sacerdotes de Dios, que dicen: yo en mi casa serviremos a Jehová. Ahí vean ustedes. Amén, amados. Aleluya. Entonces, Cristo es el heredero de todas las cosas, el heredero de Dios, el Padre. Amén, amados. Aleluya. Entonces, en otras palabras, diciendo, el principio de la creación de Dios dice esto. O sea, no son ustedes los que mandan. Porque viene el día en que todo será redimido en conformidad con la voluntad del gran originador, Cristo. Viene ese día. En el reino mesiánico, todo será gobernado por Cristo, como el Dios de la creación y el Señor de las huestes celestiales, el postrer Adán, el Hijo del Hombre, la simiente de Abraham, el heredero de todo,
como Moisés, el Hijo de Dios, cabeza de la iglesia, el rey mesiánico, que redimirá en triunfo davídico y con una gloria infinitamente mayor que la de Salomón. De esa manera se presenta Cristo y al final va a gobernar con todos estos títulos. Amén, amados. Amén. ¿Vale la pena servir a Cristo? Vale la pena, hermanos. Sí, amén. Hay que llorar, porque no todos los días es de gozo, de risa. Hay momentos difíciles, pero vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Pero triste los que sufren sin ninguna causa. Amén, amados. Aleluya. Y qué lindo, amados, que un día, ella se llama Mari, muchos años estuvo en el discipulado, y qué lindo sería que hoy o cualquier día de esto usted recibiera a Jesús en su corazón, porque es el heredero de todo, heredero de usted misma. Y qué lindo sería que cayera rendida a los pies de Cristo, arrepentida, no importando las cosas secundarias, porque en el trayecto de caminar con Cristo, Él le va a arreglar todas las cosas que están desordenadas. Lo mismo para ti, Pedrito, años de conocerte también. Aún estuviste en alabanza. Qué lindo sería que un día muy cercano, o fuese hoy mismo, decir: yo quiero recibir a Cristo. Olvidarte de todas las cosas que crees que a veces uno dice: que voy a arreglar primero esto, voy a acomodar primero lo otro, necesito estar en paz con esto. Nunca el diablo los va a dejar hacer las cosas por ustedes mismos. Cuando vienen a Cristo, en la trayectoria del caminar con Cristo, las cosas Él las va acomodando, arreglando. Y eso es por eso el ser humano no quiere a Jesús, no quiere recibirlo, porque ama mucho al mundo. Ama mucho al mundo. Pero el que ama al mundo se constituye enemigo a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y no es solo para ustedes dos, es para toda la congregación, para mí también. ¿Qué tanto amamos a Jesús? Siendo Él el heredero de todo. Entonces, las ilusorias y transitorias riquezas de la Odisea no son dignas de compararse con todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondido en Cristo. Todo lo que tenía, no solo la ciudad, sino también la iglesia, la Odisea, no se puede comparar, ni se podía comparar con las riquezas de Cristo. Lo que ellos tenían le pertenecía a Jesús. Ellos no eran dueños de nada. El carro que usted maneja, el carro que yo manejo, no es mío ni es suyo. Todo le pertenece al Señor. Amén, hermanos. Sus posiciones, riquezas, no son nuestras. Él nos empresta el dinero, y de lo que es de Él, de eso le damos. Otros que caminan con el codo, pero ni eso dan. Sí, sabiendo que el dinero es de Dios. Mire la plata y el oro, dice el Señor. Si todo es de Él, yo soy de Él, usted es de Él. Él es el creador de todo, el heredero. Entonces, las ilusorias y transitorias riquezas de la Odisea no son dignas de compararse con todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondido en Cristo. Todo lo que usted tiene, lo que yo tenga,
no se puede comparar con el conocimiento y la riqueza de Jesús. No se puede comparar. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Aleluya. Nada es nuestro, hermanos. Mejor obtengamos la riqueza de Cristo. Si usted se da cuenta con nuestros seres que ya partieron, usted se da cuenta, pero ni el mejor calzado le echan. Colosenses 2, 3. Para que sean como consolados sus corazones y unidos en amor hasta alcanzar ¿qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. ¿Y de quién? De Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todo eso. La sabiduría y el conocimiento. Salomón pudo haber pedido riquezas, pero pidió un corazón entendido, pidió sabiduría para poder guiar al pueblo. ¿Cómo poder entrar y salir, presentarse delante de un gran pueblo? Y por no haber pedido riquezas, Dios lo bendijo grandemente y lo hizo rico. Y hasta la reina de Saba llegó para saber cómo había adquirido esa sabiduría, porque eran tan ricos. Amén. Pero cuando usted ama esa riqueza que está escondida en Cristo, esa sabiduría que está en Cristo, Él nos da también, amado, de lo que Él tiene. Amén. Se le va la depresión, se le va el cansancio, se le van las preocupaciones cuando, amados, le decimos: Señor, yo quiero lo que tú tienes. Amén. ¿Alguna vez usted ha sido ministrado cuando le dice: Señor, yo quiero lo que tú tienes? Bendíceme con eso. Las riquezas, esas glorias, ese tesoro. Entonces, todo lo que la iglesia o la ciudad de la Odisea y la iglesia tenían no se podía comparar con la sabiduría y la riqueza de Cristo. Vuelvo a reiterar, lo que tengamos no es por nuestra propia fuerza, sino porque Dios nos lo permite. Pero aún lo que tengamos no es nuestro. Amén, amados. Ni puede superar la sabiduría ni el conocimiento de Cristo. Aleluya. Ahí mismo en Colosenses 2, verso 1, el apóstol Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, que uno debe entender que Pablo quería que conocieran el misterio de Dios y de Cristo, los tesoros y sabiduría y conocimiento. Es lo que dice ahí el verso 2 y 3, lo que leímos. Que los miembros, los cristianos de Colosenses, conocieran lo que Cristo tiene. Y mencionan que está preocupado por aún lo de la Odisea, lo que estamos hablando en Apocalipsis. Él sabía cómo era esta iglesia. El apóstol Pablo sabía cuál era el propósito, hermanos, el panorama de esa iglesia. Entonces él dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Subamos en el verso 4, ahí de Colosenses. Ahí le dice el apóstol: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
él tenía conocimiento de lo que estaba pasando en la Odisea. Mucha gente viene con palabras persuasivas y le creen, les creen. Y a veces uno que quiere dar la palabra como Dios lo guía a uno, no les gusta, no les parece. Van a las redes sociales. Hoy cuesta, amado, que muchos miembros de la iglesia, porque la iglesia es lo mismo que pasaba en la Odisea, es la última carta. O sea, al final del tiempo la iglesia se está viendo esto. Las redes sociales. Hoy cuesta que muchos miembros de las iglesias respeten a los líderes de las iglesias, congregaciones, los pastores, porque ahora mandan sus ofrendas, sus diezmos a los que ven en las redes sociales. No se lo dan al pastor que lo está alimentando. Ya no tienen como pastor al líder donde se congregan, sino que ahora tienen otro pastor en las redes sociales. Ya cuando vienen a la iglesia, no es así como está diciendo el pastor, el otro dice esto. Deje que diga lo que diga. Si aquí estamos apegados a la palabra, pues yo creo lo que la palabra dice. Pero así está hoy la iglesia de Cristo. Por lo menos cada persona a la semana ve por lo menos a 5 diferentes pastores en las redes sociales. Ouch. Espero que no haya nadie aquí, hermano. Pero sí hay gente evangélica que hace lo que le dije. Ya no ofrendan donde congregan, ni diezman, lo mandan a los pastores que hay en las redes sociales. Tampoco le estoy pidiendo el dinero. Ahí si usted quiere dar de él, si no, pues ya va a ser asunto suyo y Dios. Pero cuando llegue allá y diga, Señor, ¿dónde está mi habitación que fuiste a preparar? Veniste a preparar. Venga el ángel y le diga, hijo, allá está. ¿Dónde? Allá. Un pedacito de plástico. Señor, pero dijiste que me ibas a dar una morada, una habitación. Hijo, del dólar que diste durante los días que ibas al culto a la iglesia, ese dólar alcanzó para comprar una yarda de plástico. Así va a haber muchas sorpresas. Por eso dice la Biblia, hagan tesoro en el cielo y no en la tierra, porque aquí se corrompe. Amén. Y no malinterpreten, no le estoy pidiendo su dinero. Si usted quiere hacerlo, háganlo. Mi deber es decírselo, predicarles, y cada uno va a ver su responsabilidad con Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, no para el pastor. Que la mente sea que lo hago para Dios. Amén, amado. Entonces toda la riqueza, toda la abundancia que tenía esta iglesia no superaba a la sabiduría, a la riqueza de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, el Señor se representa de esa manera al siervo y a la congregación de esa forma, por la razón que el estado general presente de la iglesia es el de tibieza. Este estado es el más odioso y nauseabulento de todos los ya escritos a las demás iglesias, demás cartas. Es el que más le da náusea al Señor, esta iglesia, la Odisea. Bien se podría denominar o decir que por ser la última de las 7 cartas, es la última fase de la historia de la iglesia en general hoy día. Por ser la última carta, es la fase final que pasará la iglesia y ya se está viendo. Amén. Aleluya. Es la iglesia que le causa náusea al Señor.
¿Cómo estoy delante de Dios? Todo eso lo medita. ¿Usted no le ha pasado cuando está quizás y horas de la noche, 1, 2 de la mañana, se despierta, que quiere orar y se hace preguntas? Señor, que también estoy delante de ti. ¿Nunca lo ha hecho usted? Yo lo he hecho, hermano. ¿O qué tan mal estoy delante de ti? Porque yo no quiero quedarme en la gran tribulación. Y a lo mejor ni usted no quiere quedarse en la gran tribulación, hermano. Eso va a ser tremendo, terrible. Aunque al final de los tiempos, como ya se está viendo, hayan iglesias, congregaciones que se están torciendo, mantengámonos en pie, firmes, creyendo en Jesús. Qué lindo que en aquel día podamos vernos todos allá arriba, hermanos, y decir gracias, pastor, porque nos regañaba, pero mire, nos ayudó para venir al cielo. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Porque saben que nos vamos a conocer, hermano. Eso ya lo hemos enseñado. Nos vamos a conocer. Si aquí no tragaba, solo mascaba a su hermano y no lo tragaba, allá arriba va a tener que amarlo. Padre, gracias, Señor. Tu amor,